Tercera pregunta. Aquí los temas están cambiando, ¿verdad? Abruptamente, pero es que son preguntas que tienen que ver con cositas diferentes. Cuando un hijo, una hija o un familiar es o quiere ser homosexual y sus padres o familiares son verdaderos cristianos, ¿cuál debe ser la actitud de esos padres o familiares? Entiendo claramente que lo fundamental es la oración y mostrarle a través de la Biblia que Dios lo condena. Se debe desalojar del hogar. Vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. ¿Okay? En el Antiguo Testamento, hermanito, ¿verdad? Si nos remontamos allá, tanto como en el Nuevo Testamento, lo que tenemos que establecer claramente es que Dios condena la homosexualidad como un pecado. Tenemos que aclararlo porque hoy en día el mundo le llama una preferencia, pero la Biblia no le llama preferencia, la Biblia le llama pecado. Tanto como matar, robar, destruir, mentir y cuantas cosas que son pecados. Hoy en día se pretende decir que es una preferencia. ¿Okay? Hay una preguntita que no llegué a ver a tiempo, no sé si Lorian, ¿verdad? ¿Se refiere al tema anterior o a este tema? Sí. Ajá. ¿Me oye? Sí, se oye ahora, sí. Ok. Sí, es que nunca había oído eso de que David fuera el león de la tribu de Judá. Sí, sí, porque era ¿sabe? Sí, sí, eso, y eso en las referencias bíblicas se dice que David, ¿verdad? Como rey que vino a reinar de la tribu de Judá, de hecho la tribu de Judá vino a ser la genealogía, que y eventualmente a través de la tribu de Judá que vendían todos los reyes de Judá, no los reyes de Israel, los reyes de Judá, pues a David se le conceptuaba también como el león de la tribu de Judá, como el valiente de la tribu de Judá, y todos los otros valientes de David, que eran parte de aquellos que estuvieron con él cuando él estuvo siendo probado en el desierto. Entonces, David, ¿verdad? Además de sonar no solamente el asunto del león por su valentía también y todo, sino también por sus otros aspectos, o sea, el aspecto de tener el corazón de acuerdo a como Dios quería, de su comienzo humilde, ¿verdad? Inclusive cuando él fue seleccionado, ¿verdad? Que estuvimos viendo el domingo pasado, cuando él fue seleccionado, siendo el último hijo de Isaí, el más chiquito de entre los 8, inclusive el que nadie quería, el que nadie pensaba, el insignificante, ¿verdad? Y eso literalmente así fue que todo el mundo pensaba acerca de Cristo Jesús, inclusive en su nacimiento. De Galilea puede venir algo bueno, de Nazaret puede venir algo bueno, como dice, del último chiquito de Isaí puede venir algo bueno. Hay tantos tipos, ¿verdad? Esos paralelos que hay entre David y Cristo Jesús, ¿ok? Pero después podemos buscar, ¿verdad? Para encontrar esa referencia. Y Porque es más como que lo que yo entendí es que eso del león de Judá es obviamente un símbolo de la tribu de Judá. sí, sí, la tribu Pero de Judá. entonces al David ser rey, pues le caía quizás ese título también, Le caía ese título también, sí, pero como que dice el ajá, máximo exponente de la tribu de Judá hasta que viniera Cristo Jesús, claro está, ok, ¿verdad? ajá. Ujú. Pero entonces después lo vemos en Apocalipsis cuando se refiere es a Jesucristo, que es No, el allá se león de la refiere, tribu cuando dice el león de la tribu de ajá, Judá, la raíz de David, va de viendo, ¿verdad? David, Hace la exacto. diferencia, ¿verdad? Este es el león de la tribu de Judá, pero es la raíz de David, o sea, de donde salió David. Como que Amén. dice, este es el león de verdad. Y en aquella visión que se tuvo en el capítulo 5, que pone, dice Juan, que vio a un, ¿verdad? Dice, aquí el león de Judá, él va a abrir el libro que nadie puede abrir. Ajá. Pero cuando Juan se vira así, en vez de un león, lo que vio fue un cordero, como inmolado, decía. O sea, haciendo las dos cosas, ¿verdad? La visión de Juan viendo al león, pero en realidad era el cordero, esas eran las dos cosas. ¿Okay? Amén. Amén. Pues así es, ¿verdad? Hay tanto detalle, ¿verdad? En la palabra. Por eso, hermanito, con todos estos detalles, estamos yendo aquí, pues de manera somera, ¿verdad? Aunque parezca que es profundo, pero en manera es somera, es por encima. Le animo, ¿verdad? Que todas las referencias bíblicas que estamos viendo ahora, pues, usted en su devocional personal, en su estudio personal, pues puede ir a través de ellas. Si tiene más preguntas, pues las podemos compartir también. Amén. Ok, volviendo entonces a la pregunta
La homosexualidad, estamos diciendo que la homosexualidad es un pecado. ¿Ok? Es que lo aclaro porque es que hoy día hay tanto bombardeo diciendo que es que son preferencias, como que si a alguien le gusta el jugo de China, a otro le gusta el jugo de parcha. No, eso no es lo que estamos hablando aquí. Aquí estamos diciendo que el ir en contra de lo que Dios mandó es pecado. Y el orden de Dios no es la homosexualidad. El orden de Dios es varón y hembra los creó. Se unirá el hombre a su mujer y serán una sola carne. Ahí nos dice, estará Juan y Pedro, ¿ok? Y estará Tomasita con Juanita. No, esos son poca vergüenza de hoy en día, ¿ok? Inclusive, hasta yo me siento un poco raro hablando de esto ahora, porque es que no estamos hablando de homosexualidad. Ahora hay 55 definiciones diferentes más. ¿Ok? Y han inventado hasta pronombres diferentes para ellos. A mí se me olvidan cuáles son esos pronombres. Cuando no hay personas que tú no le puedes decir él o ella. Hay algo como que es entre medio de esos dos. O sea, se están inventando hasta palabras nuevas para llamar a la gente según lo que a ellos se les ocurre que ellos son. Todas esas cosas son pecados, hermano. Vamos a explicarle contexto aquí. ¿Ok? Hablando de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? La razón de la destrucción de Sodoma y Gomorra fue por el pecado que en ellas había, incluyendo el pecado de la homosexualidad. Ese es el contexto allí. Así fue que se manifestaron aquellos hombres que querían tener relación hasta con los ángeles que Dios había mandado a sacar a Lot y su familia de allí. ¿Ok? Bajo la ley de Moisés, el castigo por la sodomía, porque así se llegó a llamar el pecado de la homosexualidad, era tan prevalente en Sodoma que le llamaron cosas de Sodoma, o sea, sodomía. ¿Ok? Ninguno que practica la homosexualidad heredará el reino de Dios. Vamos allá en el Nuevo Testamento, dice, mire, no es rey, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, que es lo que incluye esto, y por ahí sigue, heredarán el reino de Dios. ¿Okay? Bien importante. También se ve, ¿verdad?, que pagan un alto precio por su inmoralidad, no solamente con asuntos de enfermedades, sino asuntos psicológicos, ¿ok? Problemas que hay emocionales y 20 cosas, ¿ok? Incluye, ¿verdad?, sentimientos obsesivos de culpabilidad, desórdenes mentales, emocionales y cambios anormales de personalidad. Que hoy en día el mundo dice, esos desórdenes los tienen porque es que los acosan tanto y no los dejan ser ellos. Y hace poco en las noticias salió uno, ¿verdad?, de los que dicen salir del closet, ¿verdad? Una de estas personas que son de la farándula famosos. Y hace poquito dice, ay, salí del closet. O sea que por fin dijo que era homosexual. Y es como si me hubieran quitado un peso de encima. Y esas son las cosas, ¿verdad?, que el mismo diablo le hace engañar. Al contrario, cuando tú dices que prevaleces en el pecado, ¿cómo eso va a hacer quitarte un peso de encima? Quizá se te quitó el peso de encima de ese nerviosismo de mantener un secreto que todo el mundo sabía, como en el caso de esta persona, porque ese fue el contexto que se dijo. Pero en ninguna forma el confirmar que tú eres pecador te va a quitar un peso de encima. Eso es parte del engaño de Satanás con estas cosas. ¿Ok? Como cualquier otro pecado u otro pecador, el homosexual o la lesbiana puede ser salvo si se arrepiente de su pecado y recibe a Jesucristo como Salvador personal. Porque Dios ama al homosexual y ama a la lesbiana. Lo que no le gusta es lo que ellos hacen. Porque Dios ama a todos. ¿Ok? Dice que de tal manera amó Dios al mundo. ¿Ok? Y el mundo incluye a los homosexuales, a las lesbianas, los pillos, los matones, los secuestradores, los violadores, todo el mundo. Los marricidas, los patricidas, los pedófilos, todo el mundo, incluye todo el mundo. El amor de Dios abarca todo. ¿Por qué? Porque Dios quiere transformar toda la humanidad a la imagen de su santo Hijo. ¿Ok? Así que cuando alguien está cometiendo pecado, pues el Señor lo que quiere es que se conviertan a Él, para que sean libres y mueran al pecado, como nos dice la palabra del Señor. Ahora, también hay una tendencia, hay una diferencia, ahora te voy a decir, entre practicar la homosexualidad y tener una tendencia hacia la homosexualidad. No solamente la homosexualidad. Hay una diferencia entre, es que yo como que siento el deseo de ser pillo.
pero no soy pillo, porque nunca robo. Es como el aspecto entre ser tentado y ceder a la tentación, que es lo que nos argumenta allá en Santiago. ¿Ok? Ahora, usted no quisiera siempre en su corazón estar sintiendo que usted ve algo mal puesto y se lo quiere robar. Porque yo estoy claro que la Biblia dice que usted será tentado. Pero yo también estoy claro que la Biblia dice que le puede librar el Señor de toda concupiscencia. La concupiscencia son los deseos, los malos deseos, ¿verdad? Personas que podían tener un deseo, ¿verdad? De estar por ahí en la calle, dice, aquella persona me miró mal, yo tengo ganas de caerle encima. Eso, ganas de caerle encima es una cosa y caerle encima es otra. Por eso dice la Biblia también en el otro contexto, airaos, pero no pequéis. O sea, la ira está casi cerca de ser tentado a irse a las manos, o a irse a la boca, o a irse a yo no sé qué, poner una bomba o lo que sea. Pero una cosa es ir a la ira y ceder a la ira. Una cosa es tener la tendencia, la concupiscencia en nuestro corazón, la tentación interna de hacer el pecado, y otra cosa es hacerlo. Pero lo que quiero argumentar con esto es que los que estamos en Cristo no queremos tener esos deseos tampoco. ¿Okay? Lo mismo puede ser para una persona que diga, es que yo soy un enamorado. Yo tengo mi esposa, pero es que yo, cuando voy por ahí, a mí me gustan todas. ¿Cómo es eso? ¿Qué está pasando aquí? Y me gustan todas. Yo quisiera estar casado con todas. Si alguien fuera así. No conozco yo ninguno que sea así, pero si lo hubiera, no dudo que lo haya. Pues, ¿cómo es eso de que usted es un cristiano enamorado? No. El Señor vino para romper esas ataduras que hay en usted. Para que usted deje de ser enamorado y se enamore más que con la quien usted se casó. Amén. Así que usted tiene que ser un cristiano enamorado de su esposa. Usted tiene que ser un cristiano donde el poder de Dios, aquí que está el asunto del Espíritu Santo, hermano. Por eso que yo digo tanto, la verdadera obra del Espíritu Santo es estar en nuestro corazón y romper esas cadenas, hermano, esas cadenas que hay de nuestra humanidad caída. Por eso que a veces yo la simplifico y le digo, todas esas pocas vergüenzas que hay en nosotros, el Espíritu Santo vino para romper las ataduras de nuestra vida con ellas, incluyendo la tendencia de alguien, si tuviera, a querer practicar la homosexualidad. Así que por el poder del Espíritu se han disciplinado, ¿verdad? Muchos, confío yo, ¿verdad? Disciplinado en este caso quiere decir, no es que siempre tengan el deseo, es que con el poder de Dios, Él puede romper el deseo en el corazón para que no tengan esa inclinación. ¿Ok? Muchas personas le echan la culpa a Dios. Es que yo nací homosexual. ¿Ok? Y si eso fuera cierto, la culpa como quiera no es de Dios, porque Dios no creó al hombre así. El hombre se dañó cuando pecó. Y algunos le echan entonces la culpa a Adán, porque siempre hay que echarle la culpa a alguien. Le echan la culpa a Adán, pero la culpa es de Adán. Porque la Biblia dice que el hijo no sufrirá por el pecado del padre, cada cual pagará por su pecado. Así que los pecados tuyos son tuyos, no le podemos echar la culpa a ninguno. Todos nosotros, como caídos hijos de Adán, tenemos tendencias malévolas. Si Cristo no estuviera en nuestras vidas, seríamos un desastre, ¿no? ¿Ok? Así que hay liberación del pecado de la homosexualidad y del lesbianismo, así como lo hay de cualquier otra concupiscencia, ¿ok? Cualquier otro deseo. La Biblia nos enseña que el creyente está muerto al pecado y el pecado ya no es dueño del cristiano. O sea, ya el pecado no manda en la vida suya. Eso es lo que quiere decir estar muerto al pecado. Vamos a ir a Romanos 6 para que usted vea eso, hermano. ¿Ok? Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo. O sea, imagínense eso. Cristo en la cruz, muriendo por tus pecados. ¿Ok? Allí estabas tú representado por Cristo Jesús. Cristo Jesús muriendo por tus pecados y tu viejo hombre crucificado con él. ¿Ok? Siendo destruido, muriendo allí en la cruz. Tu cuerpo de pecado, el que trae los pecados, el que te tienta de pecado, figurativamente estaba muriendo allí en la cruz. ¿Para qué? Para que ese cuerpo de pecado sea destruido. ¿Para qué? Para que usted ya no le sirva más al pecado. Eso es lo que quiere decir muertos al pecado
y renacidos en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Esto no es simplemente un buen deseo, es una realidad que usted ha sido empoderado con la bendición de Dios de no tener que depender de un pecado que supuestamente le va a dominar irremediablemente. ¿Qué quiere decir esto? Que usted cuando reciba la tentación, el Señor le ayuda a vencer la tentación. E inclusive, si usted le pide al Señor, Señor, es que yo no quiero tener nada que ver con esto, pues fortaléceme para que yo no tenga ni tentaciones ni malos deseos en esta área. ¿En qué área? Por ejemplo, en el área de la homosexualidad. ¿Ok? Llega el momento dado que el Señor le concede su petición. Amén. Porque lo que quiere el Señor es que usted sea puro y sin mancha delante de Él. Amén. Y el Señor hizo esa obra en la cruz. Ahora, el Señor tiene poder para salvar las personas. Tiene poder para perdonar sus pecados, incluyendo la homosexualidad. Y el Señor tiene poder para transformar el alma del cristiano que pudo haber tenido esta tendencia antes de convertirse a Cristo. Amén. Hasta ahí vamos claros, según la Biblia. Ahora, ¿qué hacemos cuando nos encontramos con personas que son homosexuales o lesbianas? Que es el contexto de la pregunta que estamos tratando de contestar. ¿Ok? ¿Qué hacemos? ¿Ok? Nosotros tenemos que aceptarlo. Aceptarlo en este caso quiere decir, o sea, que no es que usted dice, ahí viene un homosexual, yo no le voy a hablar. Ahí viene una lesbiana, yo no tengo nada que ver con eso, yo le voy a dar, como dice, le voy a sacar el cuerpo, como dicen en Puerto Rico. No. Cristo, fíjate esto. What would Jesus do? ¿Cristo le sacaría el cuerpo? No, Cristo no le sacaría el cuerpo. El hecho de que el Señor Jesucristo comiera, como decían los fariseos, con cuanto pecador y cuanta chusma había en alrededores, según el criterio de los fariseos, no quiere decir que él compartía sus pecados. Quiere decir que él los veía como aquellos que necesitaban el poder liberador de la fe en Cristo Jesús. Amén. Necesitan ser salvos por Cristo Jesús. Personalmente, usted seguro conocerá personas que son homosexuales y lesbianas. Yo conozco personas que son homosexuales y lesbianas. Tengo compañeros de trabajo de muchísimos años, ¿ok? Inclusive hay unos que uno, en el sentido de ser almas que necesitan a Cristo, pues uno les tiene aprecio, hermano, porque son personas que uno sabe necesitan a Cristo Jesús. Ahora, uno no está de acuerdo con su estilo de vida, ¿ok? Personas que usted como creyente tiene que darle un testimonio de lo que es realmente ser de Cristo Jesús, ¿ok? ¿Para qué? Para que ellos eventualmente, en la forma que Dios los toque, pues tengan la oportunidad de convertirse a Cristo, ¿ok? Así que es buscar cómo serle de testimonio para ganarlos para el Señor, ¿ok? Así que de esa forma que nosotros tenemos que tener relación con ellos. Ellos tienen que entender, claro está, que la forma que ellos están viviendo no es la correcta, ¿ok? Esa parte tiene que estar clara, ¿ok? Porque no es que, como dicen, aquí hay, usted busca y puede encontrar iglesias que son de homosexuales y lesbianas. Pues que eso es una contradicción de términos. ¿Cómo alguien que dice que ha sido libertado por Cristo va a vivir una vida de atadura al pecado? Es como si dijeran una iglesia de ladrones. ¿Sí? Ladrones en Adoración, Inc., que se llama así. O sea, pero ¿qué es eso? ¿Cómo es posible que haya una iglesia que sea de ladrones y que estén orgullosos de serlo? Pues porque hoy en día cualquiera se pone cualquier nombre, pero los que son de Cristo están llamados a la santidad. A santidad fuimos llamados, amén. No para practicar el pecado, no para tomar el asunto del perdón de pecados como un libertinaje. Y Pablo advierte sobre estas cosas. ¿Okay? Bien importante. Así que el homosexualismo, el lesbianismo y toda desviación del orden de Dios de varón y hembra es pecado. Estamos hasta ahí claros. El Señor apareció, ¿okay?, para que fuéramos salvos y fuéramos libres de la atadura del pecado, como lo vimos aquí. ¿Okay? Ahora, la relación nuestra con aquellos que andan en pecado debe ser
la misma relación que Cristo tendría con ellos, una relación amándolos para hacerles luz y sal. ¿Ok? Ahora, si lo traemos un poquito más en un diferente contexto, en el hogar cristiano, en el hogar del cristiano, ¿ok? Del hijo y la hija de Dios, donde ese hogar está puesto para glorificar a Dios. Ese hogar tiene que estar en orden. ¿Qué quiere decir esto? Que si en ese hogar se hace valer la palabra de Dios, pues en ese hogar tiene que hacerse valer la palabra de Dios. No puede ser que cada cual haga lo que le venga en gana, porque el hogar tiene que estar en orden. Que si el hijo o la hija o cualquier otro familiar que esté viviendo bajo ese mismo techo, ese hogar, opta por practicar el pecado, cualquier pecado, entonces no puede permanecer en el hogar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el orden de Dios establece que si ese hogar, en ese hogar manda a Cristo, ¿ok? Pues todo el mundo tiene que someterse, porque en el hogar tiene que haber orden, hay una cuestión de orden, amén. Hay que someterse al líder del hogar. El líder del hogar, si es de Cristo, no va a pretender o a permitir que los miembros del hogar anden practicando el pecado y sean miembros de ese mismo hogar y de ese mismo techo. Suena fuertecito, ¿verdad? Pero es fuerte el método, es la realidad. Es un precio que hay que pagar. Eso no quiere decir que hay que odiarlo, odiarla, despreciarlo, shunning, como dicen, cerrarle la puerta y borrarlo del libro. Eso no es lo que estamos diciendo aquí. Pero si bajo cualquier concepto, y esto no solamente aplica a homosexualismo, aplica al orden de Dios y a la sumisión de los hijos con los padres. Si el hijo o la hija, ¿verdad? Está viviendo con usted, tiene que estar sometido a usted. No puede ser que el hijo o la hija haga lo que le dé la gana. ¿Okay? Es importante. Así que si el hijo o la hija no quisiera, dice, no, yo lo que quiero es ser homosexual y yo voy a darle rienda suelta, pues lamentablemente no puede permanecer en la casa. ¿Okay? Ese es el orden bíblico como está ahí. Que si vamos a tener pruebas en el hogar con hijos o hijas que de alguna forma se rebelan, no solamente en este aspecto, sino en cualquier otro aspecto, sí. ¿Cómo se batalla eso, hermano? En oración, en ayuno y oración. ¿Okay? Porque el Señor ha dispuesto que si tú quieres honrar a Dios en tu casa, el Señor a través de su Espíritu Santo y de su gracia va a permitir que al tú serle fiel a Él y honrarle y pedirle que Él santifique tu casa, Él va a santificar tu casa y Él va a permitir que los que están en tu casa conozcan a Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que el Señor puede hacer la diferencia en tu hogar. Encarguémonos de honrar al Señor, ¿ok? De que sea un hogar de santidad. Y Él se va a encargar de mostrar su gracia con nosotros, ¿ok? Y el Señor es fiel. Y cuando usted presenta su caso delante del Señor, el Señor contesta su oración. Amén. Recuerde, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, como dice 1 Juan, que tenemos todas las cosas que le hemos pedido porque le amamos y porque honramos sus mandamientos. Amén. Cuando usted hace valer la palabra de Dios en su casa, usted está abriendo el camino para que Dios cumpla su promesa y Dios escuche su oración. Amén. Así que el hecho de que no se le permita estar en la casa a alguno de estos familiares que está en esta práctica, no quiere decir que no se le ama. Pero fíjese cómo sería si fuera contrario. Si usted le dijera, ay, está bien, quédate ahí, ¿qué va a entender esa persona, ese miembro del hogar? Pues esto de ser de Cristo no es tan serio, ¿no? Porque si a mí me dejan, me lo dan por bueno y no pasó nada, pues quiere decir que no es tan serio, ¿no? Y la importancia y la oportunidad que se tuvo de demostrarle lo serio que es el pecado en su vida, la perdiste. ¿Ok? Es que es importante retomar esta seriedad para que el que anda en pecado vea claro que anda en pecado y vea claro que no me aceptan el pecado
porque mi familia es de Cristo y ellos quieren que yo sea de Cristo. Y yo sé que ellos están orando para que yo venga a Cristo Jesús. Todo eso es parte, ¿verdad? De este orden que ha dispuesto Dios de esta forma. ¿Ok? No sé si esto contesta la pregunta. ¿Ok? ¿Alguna dudita? ¿Alguna aclaración? Recuerde que esto aplica no solamente al asunto de la homosexualidad y el lesbianismo, aplica a todo pecado. ¿Ok? Aplica al orden que Dios ha establecido para el hogar cristiano. Amén.